Hoy reabrieron los parques y plazas en 7 comunas de la región metropolitana. ¿Bajo qué medidas sanitarias se están operando? ¿Cuál debiera ser quizás el ideal de funcionamiento de estos recintos de recreación en medio de una pandemia? Para hablar del tema nos acompaña Trinidad Vidal, directora de Estudios e Incidencia de Fundación Mi Parque. Trinidad, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Trinidad, estamos viendo hace un rato, al comienzo de esta entrega informativa, un despacho desde el Parque Araucano, comuna de Las Condes. Y uno veía, por lo menos, el parque, había más gente que un día miércoles normal, obviamente, primer día de desconfinamiento, círculos blancos marcando el distanciamiento social. ¿Cómo viste tú esa imagen, si es que la viste, y si es que se está guardando lo que se necesita para una medida como esta? La verdad yo creo que todavía es pronto. No hay muchas imágenes como desatadas, Sí. salvo plazas puntuales, también, obviamente también las hay. Nosotros apelamos como Fundación Mi Parque, y lo que pudimos revisar que pasó en otros países, también a la responsabilidad de las personas. Por lo mismo, desde hace bastante tiempo, cuando por ningún motivo podíamos salir a la plaza y no lo veíamos como muy cercano, desarrollamos algunas recomendaciones de uso de áreas verdes, que más allá de que sean las nuestras o no, confiamos en que van a haber criterios para que este uso paulatino tenga sentido y de alguna manera no sea el descalabro que podría ser. Trinidad, vamos revisando un poco este decálogo que ustedes como Fundación Mi Parque proponen. ¿Cuáles son las primeras medidas que hay que ir tomando? Porque obviamente también depende de la composición familiar, si hay niños, si no hay niños, depende si es adulto mayor, me imagino. ¿Cuáles son las medidas que se van tomando a juicio de ustedes? Nosotros tratamos de hacer una propuesta que trabajamos con varios expertos, revisamos lo que pasó en otros países también. En ese sentido, tenemos la ventaja en Chile de poder estar mirando lo que pasa en otros lados, y creemos que lo principal era dar lineamientos claros, ordenados y pocos. Entonces, si tú me dices como el mínimo, el mínimo es salir con mascarilla. O sea, la mascarilla es clave, a pesar de que al principio estábamos medios confundidos, que podía no servir para tanto. La evidencia nos dice que es indispensable, que ayuda, y por lo mismo la recomendación siempre es, también en el espacio público, usar mascarilla, buscar una mascarilla que nos quede cómoda, que no tengamos que manipularla permanentemente. Después, por supuesto, lo clave es mantener la distancia física. Cuando vamos a una plaza, también, ¿ya? Hablamos de tratar de mantener la distancia física, no necesariamente la social, porque probablemente vamos a ir con nuestro grupo familiar a la plaza, que esa es otra de las medidas importantes. Las plazas y parques hoy día van a dejar de ser por un tiempo un lugar de encuentro. Sí. ¿Ya? Que es lo que nosotros propiciamos mucho en Fundación Mi Parque, y es una de las cosas que por naturaleza son las plazas. Suena raro, como contraproducente, pero acá esa es como la primera regla. Esa es la primera regla, efectivamente. O sea, uno necesita las plazas para descargarse, para hacer ejercicio, para salir un rato, para dar una vuelta, para ver verde. O sea, son indispensables, pero para que las puedan usar más personas para esas mismas funciones, necesitamos ir un ratito e irnos. Hoy día en Chile no todos tienen acceso a plazas, entonces tenemos que poder compartirlas de alguna manera. Si yo me instalo en la plaza con un picnic con mi grupo de amigos, hago que otros no puedan ir por un buen rato. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Además, el tema de la superficie. Si están demarcados, que es un trabajo bien importante que han hecho los municipios, si están demarcadas las zonas de juego para no pasar, no hay que pasar. Eso es claro, el virus está en las superficies. No es muy claro en qué medida ni cómo, pero de alguna manera, si los niños juegan en los juegos de las plazas, se exponen. Y la idea es ponernos lo menos posible, sobre todo en esta etapa. Sí, estamos viendo, Trinidad, que en el caso, por ejemplo, la imagen que teníamos del Parque Araucano, los juegos estaban cerrados, los lugares de esparcimiento, de deporte estaban cerrados. Es un parque que contiene esta y otras infraestructuras, obviamente, como uno de los parques más importantes, no solamente la comuna de Las Condes. Tú mencionabas un punto, el punto de encuentro. Lo importante es que vaya el núcleo familiar, que no se vayan a encontrar 2 o 3 familias en el parque, sino que el núcleo familiar, los que estamos en la casa, juntitos en el parque. Claro, y las imágenes que se ven son interesantes, lo que ha pasado en otros países en el mundo, y es increíble ver las que se están respetando. En algunos lugares sí, en otros puede que cueste un poco más,
hay varias imágenes de niños, por ejemplo, que los papás, nosotros lo pudimos ver hoy día en la tarde también, que los papás les llevan los juegos para que jueguen a la pelota, para que jueguen con sus propios juegos y no esté la tentación de ir a los juegos de la plaza, que obviamente es difícil. ¿Qué podemos hacer en los parques? Ustedes proponen también una serie de actividades. ¿Qué se hace, qué no se hace en esta instancia, obviamente? Sí, podemos ir a pasear, a distraernos, a hacer ejercicio con las medidas con los protocolos que indica, por ejemplo, el Ministerio del Deporte, que son distintas distancias según el tipo de ejercicio que yo hago, en tiempos cortos, siempre nuestra sugerencia es en tiempos cortos. Podemos salir a pasear a la mascota, por supuesto, llevando la bolsa para recoger sus residuos, porque también eso es algo que hay que cuidar, la higiene. Amarradita, por favor, amarradita la mascota. Amarradita también, sí. Sobre todo, y lo que no podemos hacer es tratar de usar el equipamiento que hay en la plaza. Hay algunas municipalidades que están marcando las bancas con distancia, que eso es bueno también. La invitación en esta etapa, y que creemos que va a ser una etapa larga, más allá de los pasos, es ir a la plaza un rato corto, descargarnos, o sea... ¿Qué es un rato corto? Verde, ¿15 minutos, 20 minutos? Sí, es relativo. Yo creo que tampoco, o sea, nuestros lineamientos son de alguna manera sugerencias que apelan a la responsabilidad individual. Yo creo que también hay personas que llevan 4 meses en cuarentena. Esto se ve como la libertad más profunda, pero yo creo que también es una invitación y muchas personas se lo están tomando así, hacerlo de manera responsable. Ir a la plaza, ir un rato, si nos encontramos con los amigos, saludarlos de lejos, o sea, con la distancia física adecuada, que no es tan lejos tampoco. Sí. Eso. Conversamos con Trinidad Vidal, directora de Estudios e Incidencia de Fundación Mi Parque. Trinidad, ¿qué enseñanzas? Tú decías, tenemos el beneficio de que estamos con una suerte de delay de otros países, sobre todo el primer mundo, lo que ha sucedido con el coronavirus y sus consecuencias. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa? Claro, son países en que las áreas verdes son mucho más presentes que en nuestro país, sobre todo en comunas más vulnerables. Pero, ¿qué enseñanzas se puede sacar? ¿Qué cosas, qué errores se han cometido allá que acá no debieran cometerse? Buena pregunta, porque hay varias cosas. O sea, el tema eso de los circulitos se demarcó desde principio en varias ciudades de Estados Unidos y países de Europa. Y en algunos ha funcionado y en otros no. Yo creo que enseñanzas, por ejemplo, en los parques con administración, el MIMBU sacó un protocolo ayer, bien orientado a los parques con administración, es hacer aforos limitados, es decir, los parques que tienen una administración, que tienen una reja, una entrada, pueden entrar el 50% de su capacidad. Tienen que tener lugares para lavarse las manos, como ciertos temas de higiene que son mínimos. También aprendimos, y eso nosotros lo revisamos harto cuando hicimos estas instrucciones, que fue hace ya un tiempo, como no hacer instrucciones muy complicadas, ¿ya? Nos entusiasmamos con algunos países que hacen que, por ejemplo, la gente salga con los terminados en el carnet de identidad con cierto número, o los números de las casas. Hay como ideas bien interesantes como para... Pero ya con las cuarentenas, con los 4 o 5 pasos, ya con todo, ya estamos un poquito saturados, ¿no? De información. Efectivamente, tienen que ser instrucciones claras. Algunos países, en España, algunas ciudades usaron harto el tema como de ya, tú puedes ir a las plazas o a los parques de cerca de tu casa, de más una distancia puntual, no me acuerdo, será 1 kilómetro o algo así. Eso también es interesante, pero eso también en un país como nuestro evidencia la falta de esos espacios. Hay gente que inevitablemente se va a tener que mover, que no tiene una plaza cerca y se va a tener que mover para ir al parque, que puede que esté un poco más cerca, y eso va a significar quizás subirse al transporte público y una serie de otras problemáticas. También cosas interesantes que no tienen tanto que ver con la plaza misma, sino con cómo la ciudad se acomoda para hacer un espacio de descarga, de descanso o de juego, es abrir calles también que complementen las plazas o las áreas verdes, entendiendo que muchas veces no alcanzan para todos. La apertura de calles como complemento también es un experimento interesante que puede que ojalá veamos en los próximos días, etapas, pasos, lo que sea. Trinidad Vidal, directora de Estudios e Incidencia de Fundación Mi Parque, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas en un día importante, este tema del desconfinamiento y el uso de áreas verdes
tan importante usarlas de la manera adecuada para no tener que volver a retroceder en medidas que cuestan tanto ir avanzando. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Buenas tardes.